Buenos días. El día de hoy entonces vamos a hablar sobre el tema de fisura anal. La asesora de la charla fue la doctora Cristina Martínez. Ella es coloproctóloga del Hospital Pablo Tobón Uribe. Mi nombre es Romero Chancidrago, soy residente de cirugía de la Universidad Pontificia Bolivariana. Entonces, como objetivos de la charla, vamos a revisar los aspectos clínicos y fisiopatológicos más relevantes con respecto a la fisura anal aguda y crónica. Hablaremos de un enfoque terapéutico del paciente con fisura anal y también hablaremos de las últimas recomendaciones en el tratamiento de esta patología. Haremos un aparte para analizar el papel del manejo antibiótico tópico en estos pacientes y haremos un análisis de la terapia de dilatación neumática del esfínter anal interno en los pacientes con este tipo de patología. Inicialmente entonces tenemos unas imágenes que nos da el doctor Rodrigo Castaño, a quien agradezco también de antemano, en donde vemos el último eslabón de tratamiento de los pacientes con esta patología, y lo que revisaremos a continuación será entonces todas las estrategias previas a este procedimiento que ven en las imágenes, que podemos tener a la mano y nos pueden ser de gran ayuda previo a un procedimiento de tipo quirúrgico. Con respecto a la definición de la fisura anal, tenemos entonces que es un desgarro de toda la parte anorrectal a través pues, de este canal anal, que es entonces este desgarro se me da entre la línea dental y el margen anal. Estos 3 centímetros descritos anatómicamente son los que van a estar pues afectados. Es una patología que la gran mayoría de veces es de tipo benigna, y como hablaremos pues a continuación, hay otro tipo de patologías, inclusive neoplásicas, que se pueden manifestar con este tipo de patología. Con respecto a la anatomía de la fisiopatología, entonces unos apartes grandes importantes, y es primero hablar del complejo esfinteriano compuesto de dos esfínteres, el esfínter anal interno, el cual presenta un tono de reposo de 90 centímetros de agua, y el esfínter anal externo compuesto de 3 haces musculares, profundo, superficial y subcutáneo, el cual es de control voluntario. Fisiopatológicamente tenemos que cuando hay un desgarro en esta zona, la zona pues que se entre la línea dentada pues y el margen anal, en estos 3 centímetros, esto me va a generar un dolor local. Este dolor local, la respuesta del cuerpo va a ser aumento del tono en esta zona. Cuando se alcanzan niveles superiores a 90 centímetros de agua, se me genera una hipertonía con una isquemia secundaria, lo cual me va a perpetuar la fisura anal y todos los síntomas que vamos a hablar a continuación. Tenemos que, con respecto a la epidemiología en nuestro país, realizamos una búsqueda y no tenemos datos de esta patología en Colombia. Entonces, anotar que es una patología común en Estados Unidos. Por año se están viendo 235.000 casos en personas de mediana edad, sobre todo hasta los 45 años, pero también en niños hay una incidencia importante de esta patología. Tenemos entonces que cuando entre el desgarro del anodermo y la fisura anal crónica, entonces hay una clínica, y es que los pacientes que me hacen un dolor recurrente y un sangrado y que se me perpetúa todo este proceso fisiopatológico, hasta el 40% de los pacientes que presentan desgarros o fisuras anales agudas van a ir a fisura anal crónica. La localización principal y casi la totalidad es en la región posterior de todo el perímetro anal. Cuando hay desgarros anteriores se ve más que todo en hombres, y desgarros mixtos anteriores y posteriores únicamente en el 3%. Las laterales, que son las localizaciones en las cuales debemos descartar causas secundarias, se ven hasta en el 5% de los pacientes. Entonces, ya hablando de la etiología, tenemos una causa primaria y una secundaria. La primaria van a ser en relación con el trauma local, secundario que a la constipación asociada o una diarrea severa, al trauma que genera un parto vértice espontáneo o a las prácticas sexuales vía anal. Y en la secundaria siempre debemos buscar causas inflamatorias intestinales, causas granulomatosas infecciosas o inclusive neoplásicas. Hablando de la causa infecciosa,
hacer una parte en este punto, y es que en los pacientes que tratamos con fisura anal y esta fisura anal no mejora, inclusive son pacientes que han sido llevados a procedimientos quirúrgicos a repetición, el paciente no mejora, nunca olvidar la parte infecciosa y sobre todo las enfermedades de transmisión sexual. Aquí tenemos un caso de un paciente de la doctora Cristina Martínez, que el cual fue sometido a múltiples tratamientos por diferentes grupos de coloproctología, y cuando llegó a ella se le analizó la parte infecciosa de enfermedades de transmisión sexual y se encontró que tenía una clamidia trachomatis en esta zona. Se hizo un tratamiento y el paciente pues mejoró. Con respecto a la clínica, entonces tenemos que el punto de corte para hablar si una fisura anal es aguda o crónica son 8 semanas. La clínica básicamente consiste en dolor y en sangrado. El dolor es un dolor muy severo, episódico, asociado a la deposición, que él va a disminuir en su intensidad más o menos a los 30 minutos o a la hora, pero que con la nueva deposición pues se va a volver a desencadenar por el desgarro que se da a nivel de esta lesión. Y el sangrado, que es de tipo hematoquesia, siempre el primer diagnóstico diferencial, hablaban las guías, siempre descartar enfermedad hemorroidal. La clínica va a variar un poco como ya lo conocemos, entonces tener en cuenta siempre este diagnóstico diferencial y esta presentación clínica para diferenciar un paciente con fisión anal de enfermedad hemorroidal. Con respecto al examen físico, entonces les voy a presentar un video en donde vemos dos tipos de pacientes, un paciente con fisión anal aguda y un paciente con fisión anal crónica. El video inicial es la fisión anal crónica, entonces vamos a ver los componentes de la tríada de Brody, que básicamente son pacientes que tienen una papila anal hipertrófica, que tienen un desgarro anal con exposición de las fibras del esfínter anal interno y un pliegue externo o hemorroide centinela. Entonces, el diagnóstico va a ser clínico tanto en la fisura anal aguda como en la fisura anal crónica, y aquí podemos entonces observar en la parte superior con la punta de la Addison el pliegue, la papila anal hipertrófica. Inferior a esta vemos entonces la fisura anal y exposición, y ahora en la parte inferior la manipulación del pliegue centinela. Y acá vamos a ver ahora un video de un paciente con una fisión anal aguda, región posterior del perímetro rectal. Con respecto a las imágenes, son de ayuda en este tipo de pacientes cuando hay una causa secundaria que estemos sospechando o que por otros métodos diagnósticos ya tengamos la certeza de que existe. Podemos ayudarnos con imágenes como colonoscopia, tomografías o inclusive ecografía endoanales, de acuerdo a la sospecha si es enfermedad inflamatoria intestinal o neoplasia colorectal o enfermedades infecciosas. ¿Qué me habla la evidencia al respecto? Hay una evidencia débil con una calidad de la evidencia muy baja, y esto me genera un nivel de evidencia tipo C, que en los pacientes con fisura anal aguda, pues la idea es que echemos como o nos ayudemos de este tipo de métodos diagnósticos para confirmar los diagnósticos y hacer un manejo pues de la causa de base de los pacientes y obtener mejoría en estos. Esto es con base a las recomendaciones de las últimas guías del año 2021 del Journal Internacional de Cirugía de Emergencias. Entonces acá vemos que esta charla ya con la parte del tratamiento va a estar basada en las guías que acabo de mencionar previamente y en las guías del 2017 de la Sociedad Americana de Cirujanos de Colon y Recto. Con respecto al tratamiento de la fisura anal aguda, entonces inicialmente hablar del manejo no operatorio. El manejo no operatorio va a estar alrededor de que, ¿cuál es el fin? La relajación del esfínter anal interno para hacer un bloqueo en toda esta fisiopatología que mencionamos al inicio de la charla y que me va a perpetuar el desgarro anal por un proceso de hipertonía e isquemia local. Entonces, cuando hacemos un manejo no operatorio y relajamos el esfínter, vamos a obtener una reducción del dolor, una minimización del trauma anal dado por contracción, vamos a tener un aumento del flujo sanguíneo, y esto en últimas me va a favorecer la cicatrización de los pacientes. Entonces hablaba la guía del 2021 de 3 piedras angulares o 3 estrategias iniciales previo al manejo quirúrgico,
que se basa inicialmente en, uno, ablandar las heces, dado por una modificación en los estilos de vida. Esto pues va a ser con el fin de aumentar la ingesta de líquidos vía oral, de favorecer una dieta rica en fibra, de adquirir suplementos de fibra ricos en psyllium que me favorezcan entonces las deposiciones o el uso de laxantes formadores de olo. Segundo, vamos a hablar entonces de un relajo del esfínter anal interno con métodos locales como son los baños de asiento, como los conocemos, y aparte ya me hablan de la terapia farmacológica de ahí en adelante, que son los calcioantagonistas locales, los nitratos y la toxina botulínica, y para el control del dolor me hablan de varias estrategias, la estrategia local, la oral o la infiltración local. Ellos hablan de que el manejo debe ser dado en un tiempo por lo menos de 6 semanas y que a los 14 días ya se están viendo los tasas de cicatrización pues muy altas en estos pacientes. Entonces, las guías del 2021 hacen una recomendación 1B al respecto del manejo no operatorio como una primera línea en el paciente con fisura anal aguda. Y inicialmente hablan de que lo primero que se debe realizar es el manejo con los cambios en los estilos de vida, la fibra, la ingesta de agua y los baños de asiento con el mismo nivel de evidencia. Con respecto al calcio antagonista local, entonces la acción de estos va a ser a nivel de los canales lentos de calcio tipo 1 en las células de músculo liso vascular. Entonces, en el tratamiento de la fisura anal aguda, inicialmente lo que se hizo fue que se hacía era que se extrapolaba el tratamiento de los pacientes con fisión anal crónica, porque inicialmente los estudios estaban realizados en pacientes con fisión anal crónica. Entonces, a continuación vemos un estudio que a partir del cual se extrapoló el tratamiento a pacientes con fisión anal aguda de el tratamiento que se hacía pues en los pacientes crónicos. Este es un RCT realizado por la Sociedad Americana de Cirugía Colorectal en el año 2002, publicado, perdón, por esta sociedad. En este RCT entonces se hizo una aleatorización de 110 pacientes, la mitad de ellos recibieron una terapia con calcio antagonista local de nifedipino al 0.3%, sumado a lidocaína al 1.5%, y lo compararon con una preparación que conocemos hoy en día muy común en el medio, que es la hidrocortisona al 1.5% junto con lidocaína al 1.5%. ¿Qué me querían ver ellos? Querían evaluar la curación, las tasas de curación al día 42 y los cambios del tono del complejo esfinteriano al día 21, a las 3 semanas. Entonces, ellos que empezaron a ver en el 2002, empezaron a ver que cuando sometían a los pacientes a manejo con nifedipino y los controlaban con otros medicamentos usados de forma crónica sin este componente, ellos vieron que la tasa de cicatrización a los 42 días en el grupo de nifedipino fue del 94.5% comparado con un 16.4% vista en el grupo de control. ¿Y qué se vio también? Que las tasas de presión del esfínter anal interno y anal interno pues en específico, eran menores a los 21 días en el grupo de nifedipino en comparación con el grupo control. Entonces se objetivó que había una disminución en el tono del esfínter anal y esto también se vio que me favorecía la cicatrización. Un hallazgo muy importante de este estudio fue que no había un cambio en el tono del esfínter anal externo, o sea, no había una alteración de la contracción voluntaria anal. Esto, ¿por qué lo menciono? Porque esto está en pro de evitar las tasas de incontinencia que puede generar alguna intervención en este tipo de patología. Entonces ellos vieron que era un medicamento que era efectivo y que era bien tolerado. Entonces posteriormente les voy a mencionar la última revisión sistemática y metaanálisis del tratamiento de la fisura anal de forma general. Aquí en este estudio hablan de todas las intervenciones que se realizaron. Esto fue publicado en el año 2017 en la revista de técnicas en coloproctología. Y entonces, como estamos hablando de calcio antagonista tópico, entonces mencionar que cuando se comparó el calcio antagonista tópico con el control básicamente fueron toxina botulínica,
parches de gliceril trinitrato, que es un donador de óxido nítrico local, lidocaína o inclusive estos geles helados, y también se comparó con calontagonista de tipo oral. Entonces, esta comparación básicamente se basó en 7 RCT que hay a la fecha, 895 pacientes, 452 en el grupo de calcio-antagonista tópico versus 443 en el grupo control. Ellos que querían ver inicialmente como desenlace primario la tasa de no cicatrización, o sea, de que cuántos pacientes de esa comparación había una falla en el tratamiento, y segundo, querían ver complicaciones como la cefalea y la incontinencia. ¿Qué observaron? Que la tasa de cicatrización de los pacientes sometidos a terapia con nifedipina tópica era del 65 al 95%, una tasa muy similar a los pacientes que van a esfinterotomía lateral interna, que eso es un tratamiento de tipo coste efectivo si se compara con otros tratamientos y con tratamiento de tipo quirúrgico, y que con respecto al perfil de eventos adversos, los pacientes hicieron cefalea en un 16% y incontinencia en un 1.4%, tasas menores si las comparamos con tratamientos como calcio-antagonista oral o con parches de donadores de óxido nítrico como el gliceril trinitrato o tratamientos como la toxina botulínica en términos de incontinencia. Entonces, ¿qué se empezó a ver? ¿Qué se vio? Que esto se vio lo que anteriormente pues describimos, que era un tratamiento que era efectivo y que era seguro y que tenía pues poco perfil de eventos adversos, una buena tolerancia por parte de los pacientes, y que puede ser incluido como primer medicamento de elección después de una falla en el manejo no operatorio de estos pacientes, o inclusive incluirlo desde el inicio como parte del manejo no operatorio en pacientes con fisura anal aguda. Con respecto al tratamiento con nitratos tópicos, aquí tenemos entonces varias presentaciones de los donantes de óxido nítrico local. Tenemos entonces gel de nitroglicerina al 0.2%, también viene al 0.3%, o crema de gliceril trinitrato. Básicamente, ¿qué se ve? Que con esto la tasa de cicatrización es del 50%, es un poco inferior a las tasas de cicatrización del nifedipino tópico. Y también algo en contra es que la tasa de recurrencia de la fisura anal en pacientes sometidos con estos tratamientos es hasta del 50%, según mencionan las últimas guías en el tratamiento de esta patología del 2021. Tenemos que la tasa de cefalea, esto es algo importante, en estos pacientes es hasta del 30%. Esto es tan importante, ¿por qué? Porque el 20% de todos los pacientes que presentan cefalea abandonan el manejo, y por ende esto va a impedir un adecuado tratamiento de esto y va a perpetuar la fisura anal y todas las molestias que puede generar esto en un paciente. Por esto, igual, independiente de lo que estamos mencionando, de todas formas, la guía del año 2017 del Colegio Americano de Cirugía de Colon y Recto genera una recomendación 1A a favor de estos medicamentos, independiente pues del perfil de efectos adversos. Con respecto al control del dolor, entonces, como mencionamos al inicio, hace parte de las piedras angulares del tratamiento de la fisura anal según las últimas guías. Esto en relación a la disminución de la perpetuación de ese ciclo de hipertonía, dolor e isquemia que mencionamos al inicio, y que hay una recomendación entonces, según las guías de 2021, de tipo 2C en los pacientes, pero cuando presentan dolor agudo severo. Entonces ellos hablan que en ese tipo de pacientes nos podemos ayudar de anestésico tópico como lidocaína, también podemos ayudarnos de anestésico infiltrado o de analgésicos comunes vía oral. Con respecto a la toxina botulínica, vemos entonces que esta es una neurotoxina la cual se obtuvo a partir de un microorganismo que es el Clostridium botulinum, el que genera el botulismo. Entonces, básicamente se obtiene esta neurotoxina tiene varios serotipos, los cuales tienen unos subtipos de tipo A y B, a partir de los cuales se ha obtenido este tipo de tratamiento. Y que el mecanismo de acción de la toxina botulínica básicamente es de dos formas. Uno, inhibe la secreción de acetilcolina a nivel intracelular, y segundo, me hace un bloqueo de la
acetilcolina que ya se produjo a nivel de la región presináptica de la unión neuromuscular. ¿Esto con qué fin? Esto me genera una paresia muscular sin atrofia muscular. Entonces se ha visto que hay eficacia en términos de dolor y que me favorece la cicatrización. Entonces, inicialmente, con respecto a este medicamento, en pacientes con fisura anal aguda hubo un RCT que se publicó en el Journal Internacional de Cirugía de Emergencias de este año, pero que es un RCT pues del 2010, publicado en Egipto. Básicamente ellos aleatorizaron dos grupos. El grupo 1 estuvo sometido al manejo de Botox bilateral 20 unidades y el grupo 2 solamente hubo una inyección de Botox 25 unidades en la línea media posterior. Entonces ellos ¿qué querían observar? Ellos querían observar tiempo a la cicatrización y tiempo al control del dolor. ¿Qué observaron ellos? Que no hubo diferencias, que el control del dolor se alcanzó a la semana, pero no hubo, y que en los dos grupos no hubo diferencias en el tiempo. Ambos grupos alcanzaron el control del dolor a la semana, y que observaron también que el tiempo a la cicatrización completa en los dos grupos tampoco hubo diferencias. Se alcanzó una cicatrización completa con este medicamento a las 5.4 semanas. Entonces, tenemos que esto es un medicamento que se empezó a ver. Ese fue un estudio del 2010 que era pues muy efectivo, con poco perfil de eventos adversos y de incontinencia. Acá tenemos otros estudios, el de la parte superior es un RCT que fue publicado en la revista Técnicas de Coloproctología en el año 2018, el cual entonces me hizo una comparación en dos grupos a los cuales se les dio al grupo 1 una inyección de 50 unidades de forma bilateral y la comparó con 100 unidades de forma unilateral. Y el estudio de la parte inferior es una narración sistemática y metaanálisis publicado en la revista de Colon y Recto en el 2016. Y este también me comparó altas dosis versus bajas dosis. Y los resultados fueron iguales a los resultados expuestos en el estudio previo del año 2010, en donde no hay diferencias y por ende los pacientes con respecto a tipo de dosis y localización de la inyección, los estudios hablan de que las dosis bajas con localización única en la región posterior son igual de efectivas a las dosis altas y con inyecciones de tipo bilateral. Por ende, entonces, las guías del año 2017 lo recomiendan con un nivel de evidencia tipo 1C como tratamiento de segunda línea en los pacientes con fisura anal después de que no mejoran con el manejo tópico y con las medidas locales y cambios en los estilos de vida. Y esto con respecto a la fisura anal crónica. Las últimas guías de este año me hablan de que con respecto a la fisura anal aguda no hay todavía suficiente evidencia que me pueda generar una recomendación de este tipo, en este tipo de patología. Ahora hablando de los antibióticos tópicos, solo hay un estudio, es un estudio realizado en el año 2018, un RCT en Turquía. Básicamente fue realizado por una cirujana, la doctora Banu Karapolat. Ella entonces, en el título del estudio, pues pregunta lo que queremos responder, y es que si los antibióticos locales podrían ser incluidos en el manejo de los pacientes con fisura anal aguda. Ella al inicio habla de una plausibilidad biológica, que es que los pacientes con una infección local, y habla pues de que el sitio que estamos mencionando es un paciente con un alto riesgo, una alta contaminación, con un alto riesgo de infección, y me habla de que esta infección, como en todo tipo de herida, me retrasa la cicatrización. Aparte que como me habla que las heridas que están potencialmente infectadas van a tener marcadores inflamatorios locales que me van a aumentar el dolor, y esto me va a aumentar el tono del esfínter anal interno y por ende me va a perpetuar la cicatrización. Entonces ella lo que hizo fue que aleatorizó un grupo de 100 pacientes en dos grupos. El grupo 1 sometido únicamente a manejo con lidocaína al 5%, el grupo 2 esta lidocaína fue mezclada con crema de metronidazol. ¿Qué se observó? Que las tasas de recuperación en el grupo 1, o sea, el grupo sin antibiótico tópico, fue del 56%.
y que las tasas de cicatrización en el grupo 2, que fue el grupo que recibió el metronidazol crema asociado a la lidocaína, fueron del 86%. Aparte, cuando se hizo un análisis de los pacientes de tipo subjetiva por medio de escala de valoración de analgésica, se vio que a las 4 semanas habían menores tasas de dolor en los pacientes que fueron sometidos a tratamiento con metronidazol en crema junto con lidocaína en gel. Entonces, esto es un solo estudio y las guías del 2021 pues lo mencionan, pero hablan de que hay una evidencia débil de tipo 2D, de que en pacientes con una pobre higiene genital pudiesen beneficiarse de tratamientos que incluyan antibióticos locales como los que se exponen en este estudio. Ya con respecto al tratamiento de la fisura anal crónica, entonces tenemos que son pacientes que han sido ya sometidos a varios tratamientos y que sobrepasan el umbral de 8 semanas en tener una fisura anal aguda. Ya hablamos entonces que el umbral de estos pacientes es 8 semanas para desarrollar ya pues una cronicidad de esta patología. Entonces tenemos que en el año 1960 se empezó a hablar de una dilatación manual del esfínter para favorecer una disminución del tono y por ende parar esta fisiopatología que mencionamos al inicio de la charla. Pero que se empezó a observar que esos pacientes se presentaban muchísima incontinencia, una incontinencia que era transitoria en el 30% de los pacientes y permanente en el 10% de los pacientes. Por ende, esta práctica fue abandonada y las últimas guías hacen una recomendación fuerte a favor de que no se use la dilatación manual en el manejo de esta patología. 10 años después del inicio del uso de esta dilatación manual, entonces se estandarizó la esfinterotomía lateral interna como terapia de elección quirúrgica en estos pacientes, pero ¿qué se observó? Que los pacientes entonces presentaban como complicaciones abscesos, fístulas, sangrado y alteraciones en la cicatrización en un 3%. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque entonces hubo el grupo de la Universidad de Soroka en Israel, un grupo de cirugía colorectal que empezó a desarrollar otra técnica de dilatación, pero de tipo hidroneumática con balón. Básicamente esto es un estudio el cual fue publicado en el año 2021, en este año, en Anales de Coloproctología. En este estudio ellos mostraron su experiencia en el manejo desde el 1 de enero del año 2000 hasta finales del año 2016. ¿Qué quisieron ver ellos? Entonces, ellos lo que hicieron es que recopilaron toda la información que tenían de los pacientes sometidos a esta dilatación hidroneumática desde este tiempo. Fueron 1.536 pacientes, los cuales entonces, como queríamos ver únicamente los desenlaces de los pacientes únicamente con fisuras anales crónicas, entonces excluyeron todos los pacientes que presentaban, además de esa patología, hemorroides o fístulas. Ellos entonces ahí ya quedaban 548 pacientes. Escogieron una entre los 18 y los 60 años. ¿Por qué? Porque hablan de que después de los 60 años hay una disminución en el tono basal de ese esfínter anal interno y esto me pudiese afectar los resultados del estudio. Por ende, de los 548 pacientes, se excluyeron a mayores de 60 años y quedaron 85 pacientes, o sea, un 15% de los 548 pacientes. ¿Qué querían ver ellos? Tasas de efectividad, tasas de recurrencia y tasas de incontinencia. ¿Qué encontraron ellos? Ellos encontraron entonces que la tasa de cicatrización con este tratamiento fue de entre el 94 y el 100%, una tasa de cicatrización muy alta y que además hubo ausencia de otras complicaciones vistas en pacientes con esfinterotomía lateral interna, como las mencionamos. Absceso, fístula, sangrado o alteración en la cicatrización en un 3%. ¿Y qué se vio? Que la tasa de recurrencia en ese grupo de 65 pacientes de este estudio fue del 15.3% y que la tasa de incontinencia fue del 6% secundario a un score de incontinencia que es el score de Wexner. Entonces, ellos vieron que esta es una buena opción previa al tratamiento quirúrgico y que sería de mucha utilidad pues usarlo en este tipo de pacientes previo al manejo quirúrgico que mostramos al inicio de la charla en un video. Con respecto al tratamiento quirúrgico, entonces vamos
hablar básicamente de la esfinterotomía lateral interna, que es el gol estándar quirúrgico en ese tipo de pacientes, y las recomendaciones de la última guía al respecto, que es la guía de la Sociedad Americana de Cirugía Colorectal, eh, del 2017. Entonces hablamos de que ellos están a favor de esta medida con una recomendación de tipo 1A, ya que se alcanzan unas altas tasas de cicatrización cuando se compara con la terapia de tipo no operatoria, y que ellos hablan que en algunos pacientes inclusive pudiese ser ofrecida como como primera línea. Lo otro es que cualquier tipo de cirugía ofrecida en esos pacientes va a tener entonces va a ser el manejo de elección, pero ellos hablan pues sobre todo de la esfinterotomía lateral interna, ya sea abierta o cerrada, con una recomendación de tipo 1A. Me hablan entonces lo mismo, que las técnicas abiertas y cerradas van a tener iguales desenlaces, entonces independiente de la técnica que se use, pues los desenlaces van a ser los mismos, y la recomendación es de tipo 1 en este tipo de pacientes. Lo otro es que esta esfinterotomía lateral interna hay dos formas de realizarla. Una es la forma tradicional, que es individualizar estos 3 centímetros que mide el esfínter anal interno y hacer un corte de la totalidad de los 3 centímetros, versus, que esta es la terapia tradicional, versus se han visto que cuando únicamente el corte, o sea, la distancia del corte se hace, digamos, si la fisura anal mide 2 centímetros, entonces estaban haciendo cortes de 2 centímetros a nivel de la fisura anal. Que se me empezó a ver en estos tipos de conductas, que habían peores tasas de cicatrización comparada con el tratamiento tradicional. Por ende, un corte de la totalidad del esfínter, o sea, de los 3 centímetros, es una opción terapéutica que es segura y que tiene bajas tasas de incontinencia, pues si se compara con la terapia de corte parcial del esfínter, con una calidad de evidencia tipo 2B. Y entonces, que en caso de que un paciente con una fisura anal tenga una recurrencia después de esto, que hablan de que se puede inclusive repetir la esfinterotomía lateral interna con y que esto me ha mostrado unas buenas tasas de cicatrización y un bajo riesgo de incontinencia fecal, esto con un nivel de recomendación de tipo 2C, o sea, se puede repetir con seguridad este procedimiento quirúrgico en esos pacientes. Las conclusiones entonces de esta charla son que en el paciente con fisura anal el manejo debe enfocarse en el control de la causa de base, y que todas las estrategias deben estar encaminadas al reducir el tono del esfínter anal interno, y que esto se debe implementar de forma ordenada. Que la estrategia farmacológica que mejor beneficio ha mostrado en términos de eficacia y tolerancia es el manejo con calcio antagonista de tipo tópico, que siempre tratar enfermedades de transmisión sexual en los pacientes con fisura anal de difícil manejo, y que a la fecha de hoy no hay evidencia que justifique el manejo antibiótico tópico en este tipo de pacientes. También hablar que la dilatación hidroneumática con balón ha demostrado resultados no despreciables que deben ser tenidos en cuenta en el manejo de este tipo de pacientes. Muchísimas gracias. Muy bien, Romario.